Hola a todos. En este ejercicio sobre interferencia por diferencia de caminos, lo que nos dice es que dos focos sonoros que emiten en fase con una frecuencia de 480 Hz interfieren de tal modo que los máximos se oyen bajo ángulos de 0 grados y 23 grados, medidos a partir de una línea perpendicular a la que unen los dos focos. Es decir, 0 grados sería donde está ahora mismo representado, el punto este, 0 grados, y 23 grados sería un ángulo así, 23 grados. Nos pide que determinemos la separación entre ambos focos, así como cualquier otro ángulo bajo el cual se percibe una intensidad máxima. Muy bien, bueno, pues vamos a resolverlo. En primer lugar, vamos a ver cómo es la interferencia por diferencia de caminos. Aquí lo que vamos a tener es un foco 1 y un foco 2 que están generando dos ondas, de tal manera que la onda 1, generada por el foco 1, va a ser igual a la amplitud por el seno de KR1, camino 1, KR1 menos omega t. Y el foco 2 va a generar una onda cuya ecuación va a ser A seno de KR2, camino 2, menos omega t. Los caminos son distintos, ¿por qué? En el caso que está representado ahora mismo, R2 y R1 son iguales, pero en el caso general, en el que estemos bajo otro ángulo, por ejemplo, con un ángulo, vamos a representarlo, tenemos aquí el foco 2 y aquí el foco 1 y estamos en este punto, aquí lo que vamos a tener es un camino R1 y un camino R2, donde R2 va a ser mayor que R1. Por lo tanto, por eso estamos poniendo R1 y R2. Bueno, en el caso en el que se produce esta interferencia, hay que sumar las ondas. ¿Y cómo vamos a sumar las ondas? Pues por el principio de superposición y aplicando la ecuación de seno de A más seno de B es igual a 2 veces el seno de A más B partido de 2 por el coseno de A menos B partido de 2, siendo A esto, ese argumento, y B este otro. Bueno, aplicando esa relación trigonométrica, obtendríamos que la onda total va a ser igual a 2 veces la amplitud por el coseno de K medios R1 menos R2, lo que sería la diferencia de caminos, por el seno si puedo, por el seno de K medios, el seno de K medios R1 menos R2, perdón, más R2 menos omega t. Esa sería la ecuación, suma, la ecuación total de cualquiera de los puntos donde se produce la interferencia. Y de esta ecuación es interesante hablar de la primera parte, porque la primera parte de todo esto es un movimiento sinusoidal. Esto habla de una dependencia con el tiempo, según vaya cambiando el tiempo, porque la K es constante, la diferencia de caminos para cada punto va a ser constante, pero la T va a ir variando y ese seno va a ser mayor o menor dependiendo del tiempo. Va a ir entre menos 1 y 1 dependiendo del tiempo. Pero esta parte de aquí, la parte inicial, es lo que vamos a denominar la amplitud. Esto va a ser la amplitud. Y va
a depender de esa diferencia de caminos R1 menos R2. Esa amplitud es la que va a hacer que la onda la interferencia sea constructiva o destructiva. Es decir, si este coseno de K medios R1 menos R2 es igual a 1, lo que vamos a tener es una interferencia constructiva y la amplitud total va a ser igual a 2 veces la amplitud inicial. ¿Y eso cuándo se va a producir? Se va a producir cuando el coseno sea igual a 1. Es decir, cuando K partido de 2 por el incremento de R, R1 menos R2 lo voy a llamar incremento de R, sea igual a n veces pi. Esa es la condición, n veces pi. Ahí el coseno va a ser igual a 1. Cuando lo que hay dentro del coseno sea n veces pi, ese coseno va a dar igual a 1. De tal manera que, desarrollando esto, K lo puedo poner como 2pi partido por lambda sería K, partido de 2, por el incremento de R es igual a n veces pi. Y de aquí saco que eso se produce cuando esa interferencia constructiva se produce cuando el incremento de R es igual a n veces pi. Cuando el incremento de R es igual a n veces pi, se va a producir n veces pi no, n veces lambda. Cuando es igual a n veces lambda, se produce una interferencia constructiva. Y ahora vamos a ver cuando se produce una interferencia destructiva, que sería el caso contrario, cuando el coseno de K partido de 2 por R1 menos R2 sea igual a 0. Ahí se va a producir una interferencia destructiva. Y eso va a producirse cuando K medios por R1 menos R2 sea igual a 2n más 1 partido de 2 veces pi. Es decir, cuando tengamos un número impar de veces pi. Si n es igual a 1, pues si n es igual a 0, tendríamos un medio de pi. Si n es igual a 1, tendríamos 3 medios de pi. Un número impar de veces pi medios. Bueno, aquí ya podríamos poner incremento de R. Podríamos haberlo sustituido ya como incremento de R. Y también, esta sería la condición de onda destructiva, y también este más 1 que he puesto aquí en la interferencia constructiva sería igual a más menos 1. Bueno, pues con esta condición tendríamos que sustituir K por 2pi partido de lambda, 2pi partido por lambda, partido de 2, incremento de R tiene que ser igual a 2n más 1 partido de 2 veces pi. Y de aquí saco la condición de interferencia destructiva, que es cuando el incremento de R valga valga 2n más 1 medios, 2n más 1 medios, lo voy a poner abajo, cuando el incremento de R valga 2n más 1 medios lambda. Es decir, un número impar de veces lambda medios. Esas serían las condiciones de interferencia constructiva y de interferencia destructiva. Bueno, volviendo a nuestro ejercicio, porque esto que hemos visto aquí es teoría, aunque lo vamos a utilizar, nos dice que tenemos estos dos focos que emiten en fase con una frecuencia de 480 Hz
y que los máximos se detectan en 0 y 23 grados. Y la distancia que vamos a utilizar nosotros es la de 23 grados. Medidos a partir de una línea perpendicular a la que unen los focos. Y nos dice que determinemos la separación. Para determinar esa separación, esta distancia D que tenemos aquí, esa separación entre focos, vamos a hacer esta construcción, esta representación gráfica que tenemos en la pantalla. Vamos a considerar que este ángulo desde el punto medio son los 23 grados. Ese ángulo son los 23 grados. Y también vamos a hacer una línea perpendicular a la línea media que he dibujado en morado. Bueno, considerando esta construcción y ampliando la parte de la línea amarilla, tendríamos que nos encontramos con esta figura, donde esta es la distancia D que me está pidiendo el ejercicio, y esta distancia, estas dos líneas verdes, se pueden considerar prácticamente paralelas. No son paralelas, pero si la distancia, esta distancia que separa los focos de la pantalla, si esta distancia L, si L es muy grande, es mucho mayor, si L es mucho mayor que la distancia D, entonces podemos considerar que θ 1 y θ 2 son iguales. ¿Y cuáles son θ 1 y θ 2? Esto sería θ 2 y esta sería θ 1. Y si θ 1 y θ 2 son iguales, quiere decir que son paralelas, ¿vale? Esas dos líneas verdes serían paralelas. Y si son paralelas, este ángulo sería un ángulo recto. Bueno, pues en ese caso tenemos que si esas dos líneas son paralelas, el incremento de distancia, el incremento de R entre el primer foco y el segundo foco sería esta distancia que voy a representar aquí, ese piquito. Este piquito sería el incremento de R, el incremento de distancia. Tenemos un triángulo isósceles formado por las dos líneas verdes y la línea amarilla, y el incremento de R, la mayor distancia del foco 2 respecto al foco 1 es esa distancia que estoy pintando ahora en azul. Esa distancia en azul es la diferencia de caminos entre la onda que recorre el camino R1 y la onda que recorre el camino 2. La onda que recorre el camino R2 está recorriendo ese camino de más, ese incremento de R. Bueno, pues ese incremento de R, como tenemos ahí un triángulo, lo podemos sacar por trigonometría, considerando que este ángulo es θ, ese ángulo es θ, ese ángulo es 23, ese ángulo es 23 grados, el ángulo que nos está dando el problema, de tal manera que puedo calcular el incremento de R como D por el seno de θ, por el seno de 23. Y por otro lado, una vez que de la construcción trigonométrica y haciendo la aproximación de que la longitud L es mucho mayor a la distancia entre focos y de que las líneas, por lo tanto, las líneas verdes, por lo tanto, son paralelas, pues obtengo que el incremento de R es D por seno de θ. Y por otro lado, en un ángulo de 23 se obtiene, lo decía el enunciado, en un ángulo de 23 grados se obtienen máximos, se obtiene interferencia constructiva. Y la interferencia constructiva la hemos estado desarrollando aquí, constructiva,
se obtiene cuando el incremento de R es igual a n veces lambda. Esa sería la constructiva, esta la destructiva. Cuando el incremento de R es n veces lambda. Es decir, por un lado tengo que el incremento de R es d por el seno de θ y por otro lado tengo que incremento de R es igual a n veces lambda. De la teoría. Pues ahora igualando estas dos expresiones ya puedo sacar cuál es esa distancia. D por el seno de θ es igual a n veces lambda. Esa es la expresión que necesito. Muy bien, si n es igual a 1, n es igual a 1, me voy a encontrar con el primer máximo. ¿El primer máximo cuándo se produce? Cuando estoy en 23 grados. Es decir, d por el seno de 23 es igual a n, que es 1, por lambda. Es decir, que de aquí puedo sacar cuánto vale d. d es igual a lambda partido del seno de 23. ¿Y cuánto vale lambda? Que no la hemos determinado todavía. Pues lambda la podemos sacar de la ecuación que nos dice que la velocidad es lambda partido de t. Velocidad es lambda partido de t. Por lo tanto, lambda va a ser igual a v por t, o también lambda va a ser igual a la velocidad partido de la frecuencia, que en el caso que tenemos es sonido, por lo tanto su velocidad de propagación son 340 metros por segundo y la frecuencia que nos dice el enunciado es 480 hercios. De tal manera que su lambda es 0,783. 0,783 metros. Bueno, pues con esa lambda ya podemos determinar la distancia. Y la distancia es 1,81 metros. 0,783 partido del seno de 23, recordad pasar la calculadora de radianes a grados, es igual a 1,81 metros. Es la distancia entre focos. Luego el problema nos dice que aparte de sacar esa distancia d, nos dice determinar cualquier otro ángulo bajo el cual se percibe una intensidad máxima. Sigo con la condición de interferencia constructiva, de tal manera que me voy a n igual a 2. Me voy a n igual a 2 y me queda que d por el seno de ese otro ángulo es igual a 2 veces lambda. Bueno, pues determino el ángulo. Seno de θ es igual a 2 veces lambda partido por d. 2 veces por 0,783 partido de 1,81. Hago el arcoseno y me da un ángulo de 51,50 grados. Voy a ver si hay algún otro ángulo con el cual se percibe un máximo. Vuelvo a plantear la misma ecuación. D por el seno de θ es igual a 3 lambda. Y aquí lo que obtengo es que el seno de... Bueno, aquí el anterior he llamado θ. Este ángulo es distinto, lo debería llamar de otra manera. Vamos a poner, por ejemplo, phi, el ángulo phi. El seno de phi es igual a 3 por 0,783 partido de 1,81 y obtenemos que no existe resultado. Es decir, no hay más ángulos bajo los cuales se percibe un máximo. Por lo tanto, el ejercicio hemos obtenido la distancia entre focos considerando la condición de interferencia constructiva y luego hemos sacado el otro ángulo bajo el cual se percibe un máximo que eran 51,50 grados.